Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y hablar en vivo en el set por primera vez con un invitado que siempre ha estado antes muy atento a nuestras consultas desde Quito, el doctor Pablo Encalada, penalista. Ya se imaginarán lo que vamos a tratar. Después del caso Metástasis, ¿está tomado todo? Evidentemente no. Todas las instituciones sí. Todas las personas en ellas no. Entonces, ¿cómo proceder más allá del escándalo, del asombro, de la indignación, del reclamo y de una cosa que a la carrera están cambiando en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional, el juez Luis Rivera, en la Asamblea? ¿Nos damos por satisfechos con eso? ¿Se la creemos? ¿Nos conformamos? Hemos reiterado que este país no puede ser el mismo antes y después de este caso, porque todavía la verdad no sirve para acabar con la impunidad. Entonces, sí, hemos avanzado mucho, pero todavía no hemos ganado nada. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos por Facebook y YouTube en vivo de Vera a su manera, en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, por Canal 15 de Vito TVO. Si ustedes prefieren ahí mismo, señal de alta definición es el 709. En DirecTV, 194. Corresponde a Canal 9, Manavisión, solo en Manaví, señal abierta. En esas dos cableras y en todas las demás. ¿Qué diablos hiciste el papel? ¿Cómo que no sé? ¿A quién le pregunto? ¿Qué? ¿Estaba o no estaba en tu cámara? No sé. Entonces, no sé. Tu apellido no es Washington Muñoz, sino Washington, no sé. En todas las demás cableras, gracias a DirecTV, yo también tengo que controlar el papel que está ahí. ¿Ya? Claro. ¿Ya ve? El que no llora no mama, dice en este país. Ponlo, por favor. Sí, tengo buena memoria, pero no soy un genio. Les decía que en todos los demás canales estamos a través de DirecTV 177, gracias. CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Estamos de rojo sin habernos puesto de acuerdo. María Clara Triviño, bienvenida. Ella fue el alma de la fiesta el día viernes pasado, en una cena, no fue fiesta. No me hagan contarle todo. Qué gusto, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Estamos navideños todavía. Buenas noches para nuestros amigos que nos ven a través de la radio y la televisión. Vamos a comenzar recordando, gracias a Punto de Orden de Radio Centro, lo que acaba de decir Arturo Torres, periodista que tiene más de una década en investigación de problemas de terrorismo, narcotráfico y seguridad, recientemente reconocido además por el secretario de Estados Unidos entre los campeones de la lucha contra la corrupción en toda América Latina. El patrón Norero nace como un actor criminal cuando se vincula, cuando es asimilado a través de este acuerdo de paz que el gobierno de Rafael Correa firma con las pandillas, ¿no es cierto?, que estaban delinquiendo, y él con ese escudo y con ese paraguas es que empieza a mimetizarse a diferentes niveles y nadie lo persigue, nadie lo busca. Los grandes capos pasaron desapercibidos para un gobierno que lo controlaba todo. Esa es la paradoja. Hablo de Norero, hablo del Gato Farfán, hablo también de Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. Ellos crecieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los actores criminales que estamos nombrando, empezando por el patrón Norero, juega a favor del correísmo. Ellos son los que intentan, y se ven los chats, y lo ha mencionado la misma fiscal,
pagan $250,000 para que le den un habeas corpus a Jorge Glass, que finalmente se concreta con la salida de Glass de prisión, con el juez Curipayo, que ahora está detenido por el caso Metástasis. Entonces, los hechos y las pruebas aparecen en abundancia para probarnos por primera vez, de manera contundente desde mi punto de vista, la relación entre la política, el narcotráfico y actores del crimen organizado. Gracias siempre por la valentía y claridad de Arturo Torres, justamente premiado por nada menos que Anthony Blinken. Él le entregó su galardón en los Estados Unidos. Le vamos a consultar a Pablo Encalada, graduado de abogado en la Universidad Católica de Quito, magíster especialista en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado superior en Derechos Humanos en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central de Ecuador y con varios cursos internacionales de posgrado en materia penal en Chile, Colombia y Perú. ¿Por qué a propósito de esto? Y es autor de un libro, coautor de otro, pero si prosigo con su biografía, quito tiempo a sus respuestas. ¿Por qué un tuit nacional dijo en su cuenta esto? Miren, la Corte Nacional y la Asamblea Nacional acaban de crear un requisito inexistente para enjuiciar expresidentes y vicepresidentes. No se sorprendan si con esta nueva regla quieren declarar nulos los casos de Correa. Y luego ha ido más allá respecto a esto que específicamente estábamos hablando, que es Metástasis, aunque el timing con Glass coincide. La Corte Nacional de Justicia nos debe al país una explicación. Aquí se habla de varios jueces. Aclaren, nieguen, digan algo. Caso Metástasis en Ecuador, chats revelan que un capo narco compraba jueces con dinero y mujeres de buena presencia, según Infobae. Doctor Encalada, gracias por hablar con tanta claridad y venir al CED en vivo a explicar cuál es el alcance de esas declaraciones. Buenas noches. Carlos, buenas noches a toda la ciudadanía. Es un gusto estar finalmente aquí presencialmente en este espacio. Pues bien, este caso realmente ha sido, como lo denominó la fiscal, una metástasis porque ha corroído a todo el sistema de justicia del cual no se salva a nadie. Están abogados en libre ejercicio, están jueces, fiscales, personal del régimen penitenciario, etcétera. Es decir, está por todo lado la corrupción en nuestro país. Y entonces, aquí se mencionan, en este caso, en esta investigación, se mencionan a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Respecto de lo cual el Consejo de la Judicatura no ha tomado todavía ningún correctivo. Cuando yo digo que los jueces tienen que decir algo, yo me refiero un poco pensando a Diego Ordóñez, por ejemplo, ¿no es cierto? A Diego Ordóñez lo menciona y él sale inmediatamente y dice, ese no es mi número de teléfono, esa no es mi forma de redactar, y creo yo que a la mayoría del país nos queda claro que ese supuesto chat entre Diego Ordóñez y uno de esta gente, ¿no es cierto?, Norero, esta gente, no se trata realmente de Diego Ordóñez, ¿me explico? Es decir, no es por hacer una defensa a quien no me ha pedido que lo defienda, pero es un hecho muy claro de evidenciar que si ese no es su número, lo que era es una un montaje falsa para vincular. Un montaje, ¿no es cierto? Bien, los jueces de la Corte Nacional, que han sido identificados en este caso, que son 3 jueces, no dicen esta boca es mía, no dicen este teléfono no es mío, no dicen no se refiere a mí, no dicen nada. Hay algo peor. Uno de los mencionados ahí está gestionando el caso Glass, Luis Rivera. Bueno, eso es complejo referirse, ¿no? Claro, Luis Rivera es el que conoce el caso Glass y que tiene relación con este primer tuit que usted leyó, Carlos. ¿No debería excusarse y decir, ante estos cuestionamientos públicos, yo me excuso de manejar un caso de esta envergadura? Porque siendo falsos, para quienes crean que son ciertos, eso va a afectar mi objetividad e independencia como juez. Mire, yo creo que pongamos un poco las cosas en orden, porque son 2 temas diferentes, lo que hicieron respecto de Glass y el otro tema Metástasis, bueno, pero que hacen referencia al mismo problema del sistema de justicia. Correcto. En el caso de Jorge Glass, digamos, la Constitución dice algo muy lógico y es que los presidentes y vicepresidentes de la República tienen inmunidad. ¿Qué significa eso? Que para proceda a un enjuiciamiento penal, tiene que haber una autorización de la Asamblea Nacional cuando se trata del presidente y vicepresidente. Pero no se arregla eso con el hecho de que la Asamblea conoció el pedido de Rivera por excusa de paso de Henry Kronfle, que nunca superará lo que le significó esto en su carrera. Nunca. Ojalá haya aprendido la lección. Nunca. Y no de mi parte, yo fui el menos crítico de él, de otros. No se subsana esto en el momento que la Asamblea
no logra para esos 72 votos, es decir, no lo enjuician, y que Luis Rivera lo convoca y le pone fecha. Es que ese es el punto, ¿no es cierto? La Constitución dice que hay inmunidad para los presidentes y vicepresidentes, no para los ex presidentes o ex vicepresidentes, correcto, ¿no es cierto? Si no, por lo tanto, así. Rafael Correa, para los... Jorge Glass, Lenín Moreno han sido procesados y en su calidad de ex presidentes o vicepresidentes y no se ha requerido autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí es el problema. Luis Rivera, una vez ya convocada la audiencia, le pide a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, que autorice este enjuiciamiento. Y ahí es que el presidente de la Asamblea Nacional, digamos, muy oportunamente, pide vacación un día. ¿Por qué oportunamente? ¿Por qué porque no lo dice como debe ser? Muy cobardemente, muy ladinamente. Claro, yo pensé que eran vacaciones de 15 días, son de 2 días. Claro, 1 o 2 días. Y lo que hace es dejar servido para que la vicepresidenta correísta tome esta votación y no le autoricen. De paso, eso demuestra que el pacto iba a incluir también impunidad, aunque por supuesto no lo iba a mencionar. Me parece, me parece que esto fue al otro día de aprobada la ley económica. Es decir, o sea, digamos, hay que unir los puntos nada más. Una cosa que es clarísima. Y la unión de sus puntos lo dice uno y lo otro. Que hay un acuerdo. Es evidente que hay un acuerdo. ¿No le parece válido? O sea, acuerdos políticos me parecen bien, pero estos pactos bajo la mesa son los que no me parecen bien. ¿Cómo quieren que levante este país si no consiguiendo mayoría para mis leyes? ¿Y cómo quiere que consiga mayoría sin el bloque mayoritario? ¿Qué quiere usted? Carlos, ese no es mi punto de vista. Yo no soy un analista político. No, usted hace aquí una implicación política. No se sorprendan si con esta nueva regla quieren declarar nulos los casos de Correa. Esto apunta para allá. Ok, pero déjeme aclarar el tema jurídico, ¿no es cierto? Porque cuando Rivera pide autorización y la Asamblea no se la da, todo el país le cae encima. Y entonces ahí nace mi tuit que yo digo, esto es una ilegalidad. Y no se sorprendan si es que esta ilegalidad, este requisito de autorización de la Asamblea para enjuiciar expresidentes o vicepresidentes es utilizado para declarar nulo el caso de Correa o Glass. Rivera se da cuenta, no sé, se da cuenta, lo sabía, de que este era un procedimiento ilegal. Y entonces él, ante la opinión pública del país, dice, no, disculparán, ya voy a llamar a audiencia. Ok, usted menciona el Consejo de la Judicatura. ¿Qué debe hacer el Consejo de la Judicatura con este procedimiento ilegal del juez? No exactamente con esa actuación, pero el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán, con esta mayoría de 2 de 5 que tenían, ¿no? Sí. Terán y Muñoz hacían mayoría 2 de 5. Ellos prorrogaron en funciones a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre ellos el doctor Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías, entre otros, de la Sala Penal. Y esa prórroga de funciones es una prórroga ilegal e inconstitucional. El Consejo de la Judicatura actual lo que tiene que hacer es derogar aquella resolución por la cual se prorrogó en funciones, pero yo no sé por qué, si bien ya se paralizó el concurso, ¿por qué no han tomado esta decisión? Como producto de eso, ¿cesarían esos jueces y entrarían a actuar suplentes? Como consecuencia de aquello, estos jueces terminan sus funciones en el mes de enero del 24. Años, ¿verdad? ¿Ya? Era para 3 años. Para 3 años. Y ellos terminan sus funciones en enero y se tienen que renovar o se tienen que encargar a quien corresponda. Pero si el Consejo de la Judicatura, que tiene, digamos, esa papa caliente, yo no veo por qué están demorando. Bueno, ahora cambió la correlación de fuerzas. Por algunos días, por lo menos, lo preside Álvaro Román. Al final del programa me dijo que tiene una pregunta sobre eso para Clara, no me voy a anticipar. Javier Muñoz ha pedido vacaciones. Hoy y mañana hay una audiencia de formulación de cargos para ellos. Correcto. O sea, ¿se va a ir igual que Glass a una embajada? ¿Se va a ir del país? Bueno, mañana entiendo que por fin se da esta audiencia que ha sido dilatada ya por varias ocasiones y en la cual se podrían dictar medidas cautelares, ¿no es cierto? Entre ellas la prisión preventiva. Bueno, vamos a ver si es que a dónde se va o por qué pidió estas vacaciones. Mientras esté presidiendo el Consejo de la Judicatura, Álvaro Román debe ir en la línea propuesta por usted. Tiene los votos de Yolanda Yupanqui y los votos de Fausto Murillo. Correcto. A ver, yo no soy de ninguna manera de la idea, porque ya digamos, ya no podemos volver a creer en esto, en la última metida de manos a la justicia. Un abogado constitucionalista que usted entrevista a menudo, que merece mi respeto, más bien de un sector de la derecha, estaba proponiendo un Consejo de la Judicatura de transición para por última vez meterle manos a la justicia. Correcto. Y yo digo, ya, o sea, basta con esto, o sea, basta de refundaciones del país. El país tiene que corregirse dentro de la institucionalidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con ello, pero sí creo que hay que aprovechar este momento, producto del caso Metástasis, en esta crisis judicial para recomponer la Corte Nacional de Justicia y a partir de ahí recomponer todo el sistema judicial. Qué bien. ¿Por qué digo esto, Carlos?
porque estamos en un concurso para jueces de Corte Nacional que se suspendió, tendrá que retomarse, y en el cual se va a renovar una tercera parte, o 7 jueces. Si se deroga aquella resolución por la cual se prorrogó en funciones, tenemos al menos 4 jueces más que tengan que ser reemplazados. Y con esto, la mayoría de la Corte Nacional de Justicia podría ser reemplazada a través de un proceso, un concurso público con veeduría internacional que procure la excelencia en nuestra alta corte. Okay, a lo largo del programa vamos a explorar su alternativa, su fórmula. ¿Usted cree que a pesar de lo corrupta que está la propia institucionalidad, siguen existiendo mecanismos dentro de ella que ayuden a depurarla, verdad? Sí, Carlos, porque, eso es, ¿no? Sí, porque tenemos experiencias en el Ecuador. Okay. Tenemos 2 casos. Sí, lo comenzamos el ahora. El 1, no. Recuérdelos y luego los detallamos. ¿El 1 es? 1. Elección de Corte Suprema de Justicia, la última Corte Suprema antes del correísmo. Una de las mejores cortes que hemos tenido, que fue organizada, la Corte Estarellas, recordará, Sí. Que fue organizada a través de una comisión internacional. ¿La que echó abajo Lucio Gutiérrez? Después de esa. Después la que de vino esa. después de esa fue... La que vino después de la Pichi Corte. Correcto. Ok. Correcto. Fue una de las mejores cortes y hecha con una comisión de carácter internacional. Ya, entonces una no hubo experiencia metida fue de esa. mano. Y la segunda es la Corte Constitucional. Uno puede estar en contra de algunos fallos de los jueces Es un de la lujo Corte, de corte. Yo pero he es dicho, una buena corte. Es honesta. Y nadie se le ha ocurrido decir que son corruptos. Nadie. Yo aseguro que su mayoría es correísta, pero no que son corruptos, y mucho menos que son incapaces. Los 9 jueces son brillantes, sin duda. Y los 3 que salieron antes también. Entonces tenemos ahí Sí, claro, tenemos lo eran. 2 experiencias. Lo que pasa es que son extremistas de esos garantistas que quieren comer hierba todos los días por la defensa de la naturaleza, mientras la gente le den palo nomás. Ya, María Clara. Continuamos ahora con el caso Leandro Norero, que pone en la mira más que nunca al juez Luis Rivera, integrante de la terna que envió Iván Saquicela para que se elija presidente del Consejo de la Judicatura y para lo cual se eligió a Wilman Terán. Y lo pone en la mira por cuestionadas actitudes como esta que reseña un reportaje de Ecoavisa realizado por Fabiola Santana. La atención nuevamente se centra en el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, por sus polémicas decisiones. Hace 3 semanas no formuló cargos en contra de Jorge Glass por peculado, según la Fiscalía, en obras de reconstrucción de Manabí. Suspendió esa audiencia por pedido del ex vicepresidente para solicitar a la Asamblea que autorice su enjuiciamiento penal. La mayoría legislativa negó esa posibilidad y días antes Glass se refugió en la Embajada de México en Quito. En un comunicado, la Fiscalía dijo que la decisión de la Asamblea no tiene valor jurídico. Con fecha fijada para la formulación de cargos, el juez Luis Rivera, quien dio otros fallos que beneficiaron a exfuncionarios del correísmo y al mismo Glass, debe decidir sobre un eventual pedido de prisión preventiva para Glass. En noviembre de 2022 presidió el tribunal que anuló el caso Singue, en el que fueron sentenciados Jorge Glass, 2 exministros de hidrocarburos y otros por peculado. En junio de 2023 anuló el proceso de peculado por la compra de los helicópteros Drup, en el que eran investigados 2 exministros de defensa del correísmo, exjefes militares y otros. No ha instalado la audiencia de formulación de cargos contra el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por obstrucción a la justicia, como solicitó la fiscal a finales de agosto. Días después, con el voto de Terán, se aprobó la ampliación del periodo de 6 jueces nacionales, entre ellos Rivera. El nombre de Rivera ganó relevancia en los últimos días por el allanamiento de su despacho en el caso Metástasis. En los chats aparece que su contacto fue enviado a Norero por su abogado Cristian Romero. Bueno, y este antecedente es necesario para entender mejor la fórmula que acaba de anticipar, no detallar, el doctor Pablo Encalada, penalista, respecto a cómo sería un nuevo error otra vez de echar todo abajo y comenzar de cero, que ya hemos visto cómo han terminado esas iniciativas y que hay un par de fórmulas que fueron exitosas. Una, la más reciente, para elegir a la Corte Constitucional, que ya tuvo una renovación de 3 de sus integrantes, y otra, la más remota, después de la Pichicorte. ¿Cuánto tiempo llevaría a implementar eso ahora? ¿Quién llama a la Comisión Internacional? ¿Qué requiere aquello? ¿De quién es la iniciativa? Porque es vital en este momento entender que esa es una vía distinta a la otra que se ha propuesto. ¿Y qué toma? Debe tomar un trimestre. Esto es urgente. Si toma 6 meses ya es muy tarde. Carlos, pero además hay que aprovechar la oportunidad, porque estamos precisamente en un momento en el cual estábamos en un concurso de jueces nacionales, ¿no es cierto? Entonces yo le decía antes del corte, si se deroga esa resolución, tenemos
para cambiar más de la mitad de los jueces de la Corte Nacional. Entonces necesitamos este primer paso, que es del Consejo de la Judicatura, derogue aquella resolución para que termine los periodos precisamente de estos jueces que tienen el carácter de inocentes porque no ha sido declarada su culpabilidad. Ellos tienen el derecho de defenderse, pero sobre quienes hay dudas. Solo corresponde al Consejo de la Judicatura esa decisión. Solo al Consejo de la Y Judicatura. salen 3 jueces de la Sala Penal. Yo creo que son más, no tengo claro, son Ya. 3 de la Sala Penal, Ya, por son supuesto, 3, son ya. 3 de la Sala Penal. Podrían ser más, pero lo que sí le digo es que son más de la mitad de los actuales jueces que serían renovados. Son 6 en Eso es total una los que oportunidad tendrían que no salir. la vamos a tener el próximo ¿Quién año. releva a esos que saldrían? El Consejo de la Judicatura. Mediante el concurso que esté en marcha. Mediante el concurso que puede hacerse, tiene que rehacerse el concurso y hacerse con una comisión internacional. Y digo, Carlos, La Comisión ¿cuánto Internacional nos maneja cuesta? ese concurso. Pero por supuesto. Ok. ¿Cuánto le costaría al Consejo de la Judicatura contratar 5 gente intachable del extranjero que venga sin ninguna cuestionamiento o conflicto de intereses? Y una ¿Cuánto cosa nos más, cuesta? formidable, los parámetros del concurso no eran malos. La forma en que los torcieron y ejecutaron son los malos. Los desviaron, los malinterpretaron, los manosearon. Carlos, a veces mal utilizaron. A veces ni siquiera es por corrupción. Yo le voy a poner un caso. En el año 2020, que fue el último concurso, 2021, varias universidades plantearon al Consejo de la Judicatura sus candidatos para evaluarlos a los candidatos a jueces de Corte Nacional. A mí me propusieron dentro de ese listado y yo me excusé, porque yo cómo podía evaluar Así es. a quienes van a resolver mis propios casos. Correcto. Me explico, entonces esto puede pasar con tantos otros muy respetables colegas. Conflicto de que tienen interés, para decirlo intereses. menos, correcto. Entonces, yo digo, ¿cuánto nos cuesta? 5 extranjeros. O sea, no nos cuesta más de $100,000. Formidable. Para transformar nuestro sistema de justicia, me parece que no es Y nada. el concurso, si se hace de manera diligente, no digo expreso, atropellada, en 3 meses se 3 puede meses lo solventar. hacemos, 3 meses Muchos lo de los hacemos. que consideren que vale la pena se vuelven a inscribir, otros que en cambio, porque vieron que estaba torcido, no se inscribieron. Correcto. Y permíteme aquí aclarar o proponer algo, Carlos, porque esto también, digamos, es muy fácil criticar y a veces no encontramos, ¿no es cierto?, propuestas. ¿Por qué la Corte Constitucional es una buena corte? Porque ellos, los jueces, vienen propuestos por otras organizaciones, en este caso por otros poderes del Estado. Entonces yo le planteo a Carlos y a la ciudadanía, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Daniela Salazar, Hernán Salgado, ¿creen ustedes que se habrían presentado a un concurso? No creo. Si no creo fuera que nunca. confiable, correcto. Si no fuera, No hubieran Carlos. arriesgado su reputación. No, para Carlos, eso. si no fuera porque los propone una organización. Ah. Entonces ellos, yo Es por el entiendo, origen. asumen un compromiso ciudadano. Dicen, tengo el deber moral de servir a mi país cuando están confiando en mí. Yo digo, ¿por qué no en este próximo concurso que se establezcan parámetros, ¿no es cierto? Y qué sé yo, la Facultad de Jurisprudencia de la UES, de la Universidad Católica, de la San Francisco, si proponen su candidato, tienen 10 puntos. Entonces, con ese respaldo, yo digo a un jurista con experiencia. ¿Sus candidatos no deberían ser varios, 2 o 3 juristas Yo- por academia? Yo creo por que institución una académica? facultad respetada pueda entregar, digamos, si presenta a su candidato, se le reconozca un puntaje importante a ese candidato porque goza de la Correcto. confianza de sus compañeros. Pero yo diría que, bueno, fíjese, estamos discutiendo los pero detalles de la fórmula, pero corregimos. no solo uno, Lo 2 o 3. Bueno, 2 o 3, ¿Ya? 2 o 3. Pero yo lo que creo es que esa persona se va a sentir en un compromiso con el país. Por supuesto, se supone que previo a la presentación de su nombre se le han consultado. se acepta. Habría que consultar, pero lo que significa el respaldo, ¿no es cierto?, de una organización, a mí me parece que y además, que no sea un muchacho, ¿no?, recién graduado, es decir, Sí. o sea, no está bien. 45 años al Por menos, excepción 20 puede años de haber un experiencia joven como abogado. brillante en Córtenas, por excepción. Correcto. Pero yo creo que la regla tiene que ser, como era antes, más de 45 Sigue años. siendo un joven, si tiene 45, cuidado. Bueno, ¿Tiene yo tengo 43, yo tengo 43. Ah, ok, es un pelado, digo, la misma edad de mi hijo mayor. Estamos desarrollando con Pablo Encalada una visión respecto a cómo no hacer que el caso Metástasis se quede en escándalo. Y hemos empezado bien. María Clara. Cuando volvamos, las opiniones de 2 penalistas, Paulina Araujo y Julio César Cueva. Además, nos acompañará con su criterio vía Zoom el consultor político Alejandro Zavala. El caso Metástasis marca un gran avance, pero todavía no hemos ganado nada mientras la verdad no se utilice para acabar la impunidad. Solo persistir hará la diferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza,
en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. (22:27) hemos consumido casi la mitad del programa y nos quedan varios temas cruciales. Les recuerdo nada más que nos pueden seguir en el reprise por OnePlus, canal 14, 48 horas después, 6 de la mañana. Todos los horarios para que todos puedan verlo. El mismo número, 14, eso sí, en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo resume en su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, ya lo saben ustedes, tenemos un enorme seguimiento a través de Macro Digital, aproximadamente 7,000 a 8,000 personas del promedio que están conectados en la primera media hora. Varía según el día, si hay nevada o no en este momento allá en el norte, el tema, los invitados, en fin, pero enorme reconocimiento a la colonia ecuatoriana en ese país. María Clara. Volvemos al tema ahora y veremos que pocos días atrás, para ser precisos, el 17 de diciembre, el doctor Julio César Cueva opinó aquí mismo, en Ver a su Manera, que era insostenible la situación del Consejo de la Judicatura, que por fin ha empezado a cambiar. Y el Pleno es el que destituye al director, que ahorita está tratando de suspender el concurso a ver si regresa el señor Terán, pero ese director tiene que salir. Tiene que salir el community manager que se dedicó a usar cuentas de la Judicatura para defender al señor Terán en un tema personal y mandar eso a la Contraloría para que investigue si es que hay o no peculado de uso y después remitirlo a la Fiscalía para empezar a aceptar precedentes. Este mismo Consejo tiene que llamar y tirar abajo ese concurso de jueces, y los funcionarios que fueron puestos por el señor Terán, que seguramente torpedearán la gestión del señor Román, también tienen que salir. Y ahí va usted a empezar a obtener algo de estabilidad, y ahí veamos quiénes son los verdaderas personas que realmente quieren, merecen y amerita que vayan a ser jueces de Corte Nacional. Otra cosa que tiene que hacer es tirarse abajo esa resolución que extendió ilegalmente el cargo de jueces de Corte Nacional de Justicia, con lo cual, en mi opinión, se compró impunidad. ¿Por qué? Porque fíjese que a partir de ahí nunca más pusieron las fechas que pedía la fiscal general para procesar casualmente a estas personas. Entonces, esas son las primeras cosas que, si yo fuera el doctor Román, haría mañana a 7:30 de la mañana, porque a las 8 hora el Consejo de la Judicatura. Fíjese, como lo que dijo hace una semana, casi se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cómo venderle al país esta solución para que funcione? Yo diría que primerito al propio doctor Álvaro Román. Él no está muy seguro de querer liderar ese cambio por la inestabilidad que se ve en el país sobre el Consejo de la Judicatura. Van a estar sometidos a un juicio político pronto. Carlos Vera Mora, asambleísta de Manabí PSC, lidera ese juicio. Incluye a Fausto Murillo, que es de los que tuvo una actuación distinta del resto. ¿Cómo convencemos a los actores judiciales, más que a los políticos, de que le den una opción, un tiempo a este consejo que podría abrir el camino en la línea que usted señala? Lo que pasa es que hay un conflicto de carácter legal por el cual, claro, Álvaro Román, que además es una persona muy respetada por el gremio, es un, digamos, colega de la universidad, igual una persona, creo que nadie jamás ha puesto en duda su ética profesional. Claro, él viene de la fuente de la Fiscalía y quien debe presidirlo es alguien de la fuente de la Corte Nacional. Ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, pero temporal 3 meses más, ¿a quién le hace daño? Ya, pero el problema está en que, y esto también hay que analizarlo, porque la sentencia de la Corte Constitucional que resolvió ya el conflicto del año anterior respecto del Consejo de la Judicatura, dijo que Álvaro Román siempre va a ser el suplente y que va a reemplazar al presidente de la Judicatura solo cuando su ausencia sea temporal. Cuando su ausencia es definitiva, tiene que volver a mandar una terna la Corte Nacional de Justicia o el presidente de la Corte Nacional de Justicia para nombrar al definitivo. Entonces, y esto hay que leerlo políticamente, ustedes saben mejor que yo, que fue una sorpresa que Wilman Terán haya renunciado a la presidencia del Consejo de la Judicatura y no que haya esperado a ver si recupera la libertad. ¿Me explico? Irrevocablemente. Eso fue extraño. Eso fue para darle a su pana Iván Saquicela la opción de mandar la terna de enseguida. La consecuencia es esa. La consecuencia es que el presidente de la Corte Nacional debe enviar otra terna. Entonces, el mismo que mandó la terna anterior de la cual salió Wilman Terán, el mismo que se inventó que era del Pleno, el Pleno le dijo que no porque Samo Macías le refutó y luego hizo una ficción para que pareciera el Pleno, el mismo que concluyó su periodo el 6 de febrero. Ya, pero aquí sí hay que ser un poco, digamos, hay que ser justos con el tema. La pelea fue al revés. Saquicela
envió sus ternas, ¿no es cierto? Y el Pleno le dijo, no señor, la terna tiene que ser consensuada por todos. Correcto. Y la consensuada por todos es la de Wilman Terán. Entonces aquí la Corte Nacional de Justicia tiene toda la responsabilidad de habernos entregado a este señor. Peor, este es colectiva, y esa misma Corte va a repetir. Ese es el problema. Es el problema. Pero pueden incluir gente que no sean súbditos de ellos o subalternos como fueron los 3 jueces. Que pues. lo propongan Álvaro Román. O sea, que le den continuidad al Consejo de la ¿Usted Judicatura. cree que él debería ir por delicadeza, por lo menos en la terna, aunque no primero? Yo creo que debe ir primero. Yo creo que deben proponerlo. Claro, y hay quienes dicen, ya saben ustedes las interpretaciones como son, que si es alterno ya no puede ser principal, dicen por ahí. Yo digo, bueno, ¿por qué no? Ok, vemos un elemento de juicio más de una colega suya sobre un tema que estuvo recién en discusión, que es fuero e impunidad. María Clara. La doctora María Paulina Araujo, en cambio, explicó esta mañana en Ecuavisa por qué no cabía ni siquiera que la Asamblea considere el pedido que hizo el juez Luis Rivera para que se pronuncie si cabía o no juicio penal a Jorge Glass. Fuero existe obviamente con el señor Glass porque cuando el delito se entiende fue cometido, él era vicepresidente. Pero otra cosa muy distinta es la inmunidad, que es lo que absurdamente manda a preguntar el juez a la Asamblea, que solo aplica por lógica a quienes están en funciones. El único órgano que puede pedir el inicio de un proceso penal a un juez es la Fiscalía. Cuando hay delitos es la Fiscalía. No es la Asamblea la que se debe pronunciar de las conductas que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Mucho menos para favorecer a una sola persona. El Consejo de la Judicatura también está en un limbo y ese es otro gran problema, que las instituciones en el Ecuador hoy por hoy son bastante endebles, sea porque un juez pide el absurdo, la Asamblea se contradice en lo que hace o no deja de hacer y luego finalmente ¿en qué derivamos? En que quienes tendrían que responderle al país siempre se blindarán con miras a impunidad. En el caso del ingeniero Jorge Glass, a mí se me llama la atención todos los caminos aplicables, sea en lo político y sea falseando lo jurídico, para que al señor no le pase absolutamente nada. Lo que dijo María Paulina Araujo esta mañana en Ecuavisa para Contacto Directo ha sido ya aclarado y superado. Con una precisión, hemos hablado aquí de que el juez Luis Rivera puede enfrentar sanciones como resultado de su consulta ilegal que nunca debió mandar. ¿Y la Asamblea? ¿Quién sanciona a la Asamblea? ¿Quién sanciona a quien permitió que eso se considere y luego a quien en vez de rechazar esto, porque decir aquí no dice que en ninguna parte nosotros tenemos que pronunciarnos sobre si cabe autorización para el enjuiciamiento penal de un ex vicepresidente, la metieron a discutir ahí? ¿Quién sanciona a la Asamblea? Esperamos la próxima elección para no elegirlos. Y en esta se ha reelegido casi al 70% de los que estuvieron antes. Alejandro Zavala, buenas noches y bienvenido. Esto tiene una arista política, lo que ha planteado Pablo Encalá y lo que están sugiriendo algunos sectores. Aprovechar este momento de convulsión para lograr una transformación, no un cambio. ¿Qué elementos de juicio deben darse para eso? Es decir, apoyarlo el Ejecutivo, tener apoyo en el Legislativo que por ahora ha reculado, ha rectificado, está avergonzado, como irían con el rabo entre las piernas hasta que vuelva a ladrar. Adelante. Hola Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo al doctor Encalada también. Bueno, lo primero que hay que decir con absoluta frontalidad es que este es el primer intento serio y judicializado de algo que todos sabíamos, pero que nadie ponía el cascabel al gato. Es la primera vez que podemos depurar las instituciones, todas. Y en este momento es como hacer una catarsis colectiva. Todos tenemos que depurar todas las instituciones, porque el narco se ve claramente que ha permeado en absolutamente todo. Entonces, este momento específico es el momento exacto para mandar a todos los corruptos que se pueda a la casa. Seguramente no estarán, o a la cárcel, perdón, no a la casa. Seguramente no estarán todos, seguramente este es el primer intento, pero si es que todas las instituciones no hacen un esfuerzo fuerte, claro, y diciéndole al Ecuador que hay que depurar las instituciones, pues nunca más va a pasar. O sea, este es el momento preciso, esta es la coyuntura perfecta con la valentía de esa fiscal de fierro que pudo poner el cascabel al gato de depurar las instituciones y hacerlo ya o nunca más cambiará el país para siempre. Alejandro, ya hemos analizado con el doctor Pablo Encalada lo que puede hacer o debe hacer para eso el Consejo de la Judicatura, lo que a su vez le toca como turno a la Corte Nacional. ¿Qué le corresponde al Ejecutivo que nos ha anunciado para esta semana la presentación de sus preguntas para la consulta a ser sometidas a opinión o consideración
de la Corte Constitucional, ¿debería incluir esto? ¿Ya tiene algo de esto incluido y por eso no se preocupa? ¿Debe diferir una semana más la presentación de las preguntas para que recojan uno o dos temas de este espíritu nacional de depuración sus preguntas? Bueno, yo creería que si es que lo hace desde el ámbito estrictamente técnico, sí. El problema ahí es que usted puede contaminar la consulta y eso le puede traer complicaciones políticas porque le puede entregar la narrativa a la oposición. Si es que es una pregunta extremadamente técnica, jurídica, con una técnica jurídica bien elaborada, yo estaría de acuerdo. El problema es politizarlo y entregarle a la oposición la posibilidad de decir que esto va a ser a dedo, que esto va a ser para los unos sí, para los otros no. Ya se sabe cómo la oposición actúa, que el principal argumento de ellos es tirarle lodo al del frente. Y nunca por eso salen, por ejemplo, el correísmo a decir somos inocentes, Alejandro, no hemos cometido este delito. No, el otro está más manchado. Y por eso va a dejar de hacerlo. Cualquier cosa que proponga, por acertada o buena que resulte, va a tener una furibunda oposición. ¿O usted cree que eso y por eso la consulta al consultor político, que eso le rompería la mayoría que tiene, que como mencionaba el doctor Encalada, significó que le aprueben su primera ley y tiene la segunda ya metida ahí? No, evidentemente que no. Yo lo que creería, el gobierno, digamos, ha logrado hacer un acuerdo puramente legislativo hasta este momento, o sea, poner este articulado, sacar este otro articulado para lograr consensos y sacar más de 100 votos en las leyes. Entonces esto no debería ser un óbice para nada de lo que podría ser en la consulta popular. Yo creo que, insisto, yo creo que con una técnica jurídica bien depurada, las preguntas pueden ir y además conseguir una abrumadora apoyo de la ciudadanía. Eso es lo que le importa al Ejecutivo, no le debe importar nada de lo que diga la oposición, nada de lo que le traten de ensuciar. El Ejecutivo tiene que ir a buscar el respaldo y en este momento, con las mediciones que hemos visto, 70% de popularidad, es el momento, es lo que no hizo el presidente Lazo, esperó demasiado, la consulta se volvió plebiscitaria y ahí pasó el fracaso que pasó. Este es el momento, es ahora o nunca. Gracias por recordarlo. Y ese tema no necesita, o esa consulta, asuntos truculentos como el prohibir las peleas de gallos, prohibir las corridas de toros, o como algunos planteaban, establecer la pena de muerte en este país para aprovechar la polarización que hay y lograr apoyo. No es necesario llegar a los extremos, basta la racionalidad. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom Orlando Amores Terán, activista social. El caso Metástasis marca un grave avance, pero todavía no hemos ganado nada. Mientras la verdad no se utilice para acabar la impunidad, solo persistir hará la diferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Primera plana de la prensa de mañana en Ecuador, antes de proseguir con el tratamiento del tema Metástasis, si todo está tomado. Expreso, cementerio de trenes, desvirtuar la elección del Contralor es el cometido. Se abre otro frente para deslegitimar su selección y posesión. Ya me parecía demasiado bueno para ser cierto lo que pasaba en la Asamblea. Los atrasos del Ministerio de Economía frenan la devolución del 12% del IVA. Norero capaz de influir en el SNAI. Influir, manejar. El diario, primera plana de mañana en Manabí. 27 expresidentes apoyan a Diana Salazar. Jaime Alarcón es el nuevo rector de la Universidad San Gregorio en fútbol. La FIFA amenaza a Brasil con una suspensión. A 34 grados llegan las temperaturas en Manabí. El Universo, rioenses migran por el incremento de secuestros, extorsiones y narcotráfico. Acuerdo con China preocupa al sector industrial. Largas filas en el metro de Quito incomodan. Campana le da el número 9 a Suárez. Se refieren a Leo, que está de vacaciones en Ecuador. Manipulación de pirotecnia causó una explosión que mató a una persona. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche con un extraordinario reportaje de Teleamazonas en el noticiero 24 horas, realizado por Joana Ramos, que recogió revelaciones del chat de Norero que siguen sorprendiendo y sobrecogiendo a todo el país.
Hay más detalles de la cercanía entre Leandro Norero y Javier Jordán. En cientos de páginas reveladas por la Fiscalía dentro del caso Metástasis, se detallan las conversaciones que por meses ambos sostuvieron. Norero desde la cárcel y Jordán desde su lujosa mansión en Miami. Ahora también se conoce que entre sus blancos estuvieron el empresario Najim Massoud por supuestas filtraciones y el expresidente de la Asamblea Nacional César Litardo, considerado un traidor en el movimiento del expresidente Rafael Correa. El plan inició tras la publicación de la foto en la piscina donde aparecían, entre otras personas, Jordán y el entonces asambleísta Ronnie Aliaga del correísmo. La foto salió a la luz el 28 de mayo. 2 días después, Jordán se quejó con Norero. Los medios me están sacando por la publicación de la foto y de inmediato acusó a Massoud de ser quien la filtró. Massoud, ese sapo HP está metido en esto. Norero en respuesta le pidió datos y le ofrece: yo lo callo ese HP. A lo que Jordán le da los nombres de Zurita y Villavicencio y le dice: ese par son íntimos de Massoud. El 20 de junio del 2022, una conversación entre Norero y Jordán. Norero escribió: ya lo tengo a tu pana, Massoud, mordió la carnada. Y Jordán respondió: ese HP es el causante de todo el daño. El 21 de junio el plan entró en marcha. Norero escribió: ñaño, estoy en esto que te comenté ayer, esta reunión con Litardo. Jordán le envía unas capturas de pantalla y un número de teléfono y le dice: ese es el de Litardo, ese sapo es, reviéntalos a todos. Jordán entonces le dio detalles a Norero de todos los presentes en aquella reunión en la oficina 203 del edificio Arcos Plaza. Según recoge Código Vidrio de los chats de la Fiscalía, el plan era ejecutar inicialmente a Massoud, pero al enterarse de que estaría Litardo también decidieron asesinarlo usando armas con silenciadores. Según Norero y Jordán, Massoud era el responsable de filtrar fotos e información que los involucraban, mientras que a Litardo porque lo consideraban un sapo. César Litardo era parte importante del correísmo. Tras la ruptura entre Moreno y Correa, se inclinó por Moreno, entonces presidente de la República. El nombre de Massoud está también vinculado en el caso Encuentro, que investiga una supuesta red de corrupción en el sector eléctrico. Por su investigación en este caso, Massoud tiene una orden de prisión preventiva, pero no ha sido detenido, pues no está en el país, sino en Estados Unidos, en donde estaría siendo tratado de un cáncer de pulmón. ¿Y usted este reportaje esta noche? Acabo de ver este rato, no lo había visto en la mañana. Impresionante, ¿verdad? Sí, sí, escalofriante, ¿no? ¿Esto permite afirmar que estamos en un narcoestado? A mí no me gusta llamar así porque es desolador, ¿no es cierto? Es decir, el Estado no está presente y creo que el caso Metástasis es la evidencia de que sí hay un Estado que finalmente puede responder. Entonces, si bien hay una penetración indiscutible del narcotráfico en todas las esferas, yo creo que hay que defender la presencia del Estado. Si bien esta es una visión, el doctor Orlando Amores tiene otra. Él persiste desde hace meses, todos los días, en una serie de mensajes que apuntan a la necesidad de desmontar es la palabra que usa él, el narcoestado. Doctor, buenas noches y bienvenido. Con el aval que usted tiene de haber sacado adelante una consulta que la Corte Constitucional aprobó con un dictamen en el 2019 y una serie de 9 preguntas que podían cambiar una serie de instituciones, de instancias. ¿Cree que eso se debe seguir recuperando como vía, ahora que el presidente va a proponer otra, para desmontar el narcoestado? Y recuérdenos por qué a su juicio será un avance en esa línea. Bienvenido. Lo dijimos en un programa similar a este, creo que hace unos 2 años. En el país se instauró un narcoestado a través de una constituyente que nos sometió a una legislación favorable al delito y protectora de delincuentes, que antepone derechos humanos, que antepone garantismo penal de los zampones y de los terroristas al interés general de la sociedad. En eso consiste el narcoestado. Y la constituyente creó funciones e instituciones y regiones que son las que estructuran este narcoestado. Cooptan todo lo que significa los poderes del Ecuador, los poderes de la República. Por lo tanto, aquí no existe división de funciones. En el Ecuador no existen partidos políticos, existen clubes electorales financiados por el Estado. En el Ecuador no existe democracia. En el Ecuador se sometió al país a leyes diseñadas para favorecer el delito, para proteger a los criminales,
y se generó con aquello inseguridad, fraude electoral, con eso se generó injusticia, impunidad, se evitó, se eliminó la posibilidad de respuesta de la fuerza pública ante el AMPA y ante el terrorismo. Estas son las circunstancias que el Ecuador está imbuido desde el 2008. Ahora, doctor, si la cosa es tan grave... ¿Cómo desbaratar? Un ratito, un segundito, a eso iba. Si la cosa es tan grave, la consulta popular que usted propone, o proponía, no basta, porque el mal está en esta Constitución. Entonces, requerimos otra Constitución y eso solo es viable con una Asamblea Constituyente. No, eso es una torpeza. El que propone Asamblea Constituyente o es amigo de los narcoterroristas o es peón del narcoterrorismo internacional, porque la Asamblea Constituyente es una institución que se tomó el narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del siglo XXI, para penetrar las legislaciones de los países donde ellos se tomaron el poder. Así destruyeron Venezuela, así destruyeron Bolivia, así destruyeron Ecuador, así pretendieron destruir Chile. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente es el butrón con el que destruyen, penetran la legislación en nuestras incipientes democracias. Ya, ¿cómo la consulta puede ser entonces un avance según usted sostiene? ¿Qué debería plantear? Porque ya lo dicen muchos abogados, inclusive constitucionalistas, ¿sí? Es la vía de la reforma, tampoco es la vía del cambio de una constitución por otra. No se puede cambiar una constitución por otra mediante referéndum ni mediante consulta popular, sino mediante asamblea constituyente. Y hemos dicho que la asamblea constituyente es una institución eminentemente peligrosa. Por lo tanto, hay que ir reformando la Carta Chávez. Hay que irla destruyendo, sacando sus cimientos, bloqueando esa estructura. ¿Cómo? Eliminando las funciones que ellos crearon, eliminando las instituciones que ellos crearon, eliminando las regiones que ellos crearon. Ese es el modo de desarmar el narcoestado. Cuando tengamos un Congreso bicameral, la Cámara de Senadores será la encargada de reestructurar la legislación y el régimen jurídico del país. Lleguemos hasta ahí nomás, haremos otro programa sobre eso. Ahora que se ha actualizado el tema, puede estar seguro y tiene que ser presencialmente porque por esta vía nuestro tiempo es limitado. ¿Coincide con usted con esa propuesta en general? A ver, el que estamos tomados por el narcotráfico es una verdad. Yo le decía antes que no coincido con esto del narcoestado. Lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera es que el ordenamiento jurídico, la normativa sea pro delincuentes. Me parece que es un discurso desgastado que, digamos, que finalmente termina minando al Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que proteger a los seres humanos y el debido proceso, por ejemplo, que es algo que les molesta a mucha gente, es un derecho humano. Sobre lo último sí coincido. A mí me parece una ingenuidad terrible el proponer una asamblea constituyente. El problema del Ecuador no son las leyes, no es la Constitución. Es verdad que hay que hacer reformas, pero sin duda alguna el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura tienen que ser reformados. Ahora se viene ya una reforma sobre las Fuerzas Armadas para el combate de la seguridad interna también. Es decir, hay que hacer ajustes, pero no podemos caer en esa ingenuidad terrible que sería volver a exponernos a una asamblea constituyente, porque el problema del Ecuador, creo yo, ha sido las permanentes refundaciones. Tenemos, creo, 20 o 21 constituciones y miren el resultado que tenemos en nuestro país. En lo que sí creo que coincidimos todos hasta el momento, al parecer me tomo la libertad de decirlo, es en que este es el momento ideal otra vez para hacerlo. Las circunstancias del país exigen eso, empujan eso, permiten eso. Decía el otro día yo que el tren no pasa 2 veces por una estación, a nosotros nos ha pasado. Así de afortunados somos, no lo dejemos ir. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el criterio de nuestro director Carlos Vera. El caso Metástasis marca un gran avance, pero todavía no hemos ganado nada mientras la verdad no se utilice para acabar la impunidad. Solo persistir hará la diferencia. Vera a su manera, crítico e independiente. No aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar.
Mañana tratamos de la ley de modernización eléctrica, estén pendientes. María Clara Triviño procede con el rito final que ella instauró para este programa. Gracias, Carlos. Ahora mis preguntas para el abogado Pablo Encalada, recordándole que debe de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, abogado. ¿El presidente Noboa debe incluir un camino a la reforma de la justicia en su próxima consulta, sí o no? Sí. La segunda, parte de la reforma de la justicia debe ser cambiar la integración del actual Consejo de la Judicatura de 5 a 7 miembros provenientes de ternas que luego nominen, ratifiquen y posesionen en la Asamblea, ¿sí o no? Sí. La tercera, ahora que tanto se alaba y se apoya a la fiscal, ¿debería ser la principal reforma judicial darle la autonomía que no tiene, sí o no? Sí. La cuarta, ¿es necesario esperar todas estas reformas al sistema de justicia para exigir que se aplique verdaderamente la ley en nuestro país, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿tiene derecho Iván Saquicela a ser quien nomine el próximo presidente del Consejo de la Judicatura si su periodo fenece a principios de febrero y hay una nueva correlación de fuerzas en esa corte, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Su respuesta a la cuarta pregunta me dejó intrigado. Le preguntaba a María Clara de que si se necesitan una serie de reformas para que la ley sea explicada cabalmente, no recuerdo la palabra que usaste, pero usted dijo que sí. Entonces, ¿qué hacer con la insuficiencia que hasta el momento tienen ciertas leyes para que haya justicia verdaderamente? Bien, yo he dicho el problema no es de leyes, ¿no es cierto? Pero si es que la pregunta es que para hacer cumplir de mejor manera la ley, ¿no es cierto? Tenemos que hacer reformas, yo creo que sí, hay que hacer estas reformas y yo soy más claro, digamos, ¿cuáles son estas reformas constitucionales? Primero es cambiar la composición orgánica del Poder Judicial que hoy tiene dos cabezas, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Y que el Consejo de la Judicatura no sea, como dice hoy la Constitución, que es el órgano de gobierno y administración del Poder Judicial, sino solo el órgano de administración. ¿Y cuánto que la Fiscalía deje de estar sujeta administrativa y disciplinariamente al Consejo de la Judicatura? En el Ecuador fue creada la Fiscalía de esta forma, de una manera autónoma, realmente autónoma, con autonomía financiera, autonomía disciplinaria para nombrar sus fiscales, etcétera. Y esto cambió en el año 2008. Vemos que esto fue un error, porque la Fiscalía, bueno, si bien su principal ha sido una mujer, digamos, muy fuerte, poderosa, pero creo que a la institución sí le ha faltado esa potencia para poder convertirse en una, digamos, en un arma contundente frente al crimen. Si no es a la Corte Nacional ni al Consejo de la Judicatura, ¿a quién debe rendir cuentas la Fiscalía? Autónomamente, así como son las superintendencias, por ejemplo. Es decir, a la Asamblea. A la Asamblea, por supuesto, el control político de la Asamblea, como es ahora, pero que tenga una real independencia por fuera del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctor Pablo Encalada. Un placer. Por esto último quiero empezar. Ahora que tanto se exalta a la fiscal, se la apoya con toda razón, diría que algunos la veneran. Hoy recibí una serie de mensajes de Quito impresionantes. Sobre eso se los trasladé y me dijo que se me eriza la piel, fue su comentario. Enormemente comprometida y orgullosa, pero en ningún caso la he sentido envanecida. Bueno, ahora que todo eso se reclama y se apoya, tengan en claro que una golondrina no hace verano. Es decir, que cuando se piensa en fortalecer el sistema judicial, institucionalizar la justicia, reformarla y renovarla, es vital que tenga verdadera autonomía, que le permitan escoger 400 fiscales que desde hace rato necesita, que no esté sujeta al Consejo de la Judicatura ni a la Corte Nacional, que tenga un presupuesto sin un ministro como Martínez, que le quitó en la época de Moreno $1.800.000 y ahora requiere por lo menos 4 o 5 más para poder llevar adelante el desempeño, y que tenga una policía autónoma o independiente, dependiente de ella, en la cual cuando no haga algo que le gusta al gobierno, como ocurrió con el periodo de Guillermo Lasso, el ministro del Interior llame a los policías que estaban en investigación y los cambie, porque a él le pareció que era un momento de renovación. Si el eje de todo este cambio ha sido la fiscal, su actuación, si el dínamo de las transformaciones y de los avances ha sido ella, más que homenaje, necesita herramientas y transformaciones para que cuando Diana Salazar no esté, alguien más haga por lo menos lo mismo, si no puedo hacerlo mejor. Apuntemos a eso también. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos hablando sobre la ley de modernización eléctrica. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.